Continuamos aquí en el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática, hoy sábado 26 de abril, desde Lima, provincia, juntando a distintos distritos de Lima, provincia, especialmente acá en Chancay, pero estamos con gente de Yauyos, de Cañete, de Huaura, de distintos distritos que se congregan el día de hoy y en las redes sociales también a nivel nacional. Gracias a todas las personas, a los gobernadores, alcaldes, consejeros que están conectados y siempre el saludo de Patricia Liz Sotelo, presidenta del Partido Democrático Somos Perú. También el saludo a los guerreros somistas que están en las actividades que ya nos tienen acostumbrados, las actividades sociales que dan día a día. Bueno, comentarles de que Central Mediática es la empresa encargada de la organización de estos eventos, los transmitimos una vez al mes, y coordinamos estas ponencias de acuerdo a la estructura curricular que tenemos, siempre con los objetivos de darles el conocimiento a los próximos o futuras autoridades, a los militantes. Es un trabajo en conjunto que no es de un solo día, como siempre lo digo, esto tiene muchos días, se preparan clases, se coordinan distintos temas. De repente usted lo ve muy simple, pero no es así. Y las redes sociales nos preocupamos mucho porque la transmisión, usted de repente llegando a su casa vea la transmisión y va a ver que no es una transmisión plana, hay distintas cámaras, hay comentarios, hay una señorita que de repente no la conocen, Yasmín Malaver, que está siempre conectada desde que empiezan las transmisiones con toda la comunidad virtual. Ahí pueden dejar sus saludos, sus preguntas, sus sugerencias, algún tema adicional, porque a veces el tiempo no nos permite darles la oportunidad que todos participen. Las disculpas del caso, pero esta interacción siempre continúa. Central Mediática y su comunidad virtual de Somos Perú está abierta a las 24 horas, bueno, las 24 no, también Yasmín duerme, hay algunas actividades, pero hay unas 7, 8 horas que están conectados todos nosotros para transmitir todos estos conocimientos. Contento porque el día de hoy se están cumpliendo los objetivos, los catedráticos, los ponentes han sido de la talla para llegar acá a Lima, provincia, para darle lo mejor de nosotros y esperemos que esto se pueda compartir, como lo dijo uno de ellos, y que no se quede allí nada más, que sirva para difundirlo y para seguir aprendiendo, porque nunca es tarde para aprender, y más aún en estos momentos difíciles que vivimos en nuestra política, en nuestros gobiernos, en los nacionales, regionales. Hay una incertidumbre porque se está dañando la imagen de todos y esto siempre viene al tema de la educación. Yo escuchaba mucho, y ustedes también van a coincidir conmigo, que siempre en una reunión política de amigos hablábamos de los temas, discutimos qué pasó en nuestro país, pero siempre llegamos a que la educación es lo único que nos va a cambiar. Lamentablemente los adultos como nosotros o las personas ya mayores no cambiamos, se dice. Pero hay que pensar en la juventud, hay que pensar de que esto puede cambiar, no mañana ni el 26, pero tenemos que ir sembrando este nivel de cultura para que en algún momento de repente nuestros nietos, tataranietos vean un país distinto y no como muchos nos avergonzamos de nuestro país, que no debería ser así, pero lamentablemente los medios de comunicación también nos dan muchas noticias malas y pensamos que todo es malo en nuestro país. Nosotros siempre, al menos el quien les habla, defiende de que hay buenos peruanos, aún existen buenos peruanos, pero a veces a todos se les ubica en el mismo saco, como se dice. Si hay 20 congresistas malos, los 130 son malos. Si hay 20 alcaldes, todos los alcaldes son malos. Si hay choferes de transportistas malos, todos los transportistas son malos. Y así puedo seguir con los profesores, médicos, abogados. Y no es así. El caso son de ustedes que están acá y ustedes no son malos, se supone. Entonces hay que tener el optimismo, aunque muchos se rían de mí. ¿Qué optimismo si todo está mal? Hay que pensar que las cosas pueden cambiar. Si no, estamos de más. Tenemos que tener ese pensamiento y para eso existe la democracia y para eso hay elecciones. Hay que pensar bien. Tenemos ya en demasía candidatos, opciones, pero yo pienso que esto se va a reducir en el nivel de conciencia que tengamos y hay que decidir bien, Bueno, después de esta introducción y de estos temas, recalcarle a las personas de la comunidad virtual que también van a tener
su certificado de manera virtual a las personas que respondan el cuestionario y que de alguna manera se comuniquen con Yasmín. Y al público presencial, los que han estado desde las 9 de la mañana, van a tener certificado por el full day de las 6 ponencias que el día de hoy hemos tenido. Bueno, me toca ahora un tema importante, doctor, acá por favor. Vamos a presentar al siguiente ponente, el doctor Álvaro López Cazorla. Es un catedrático, un profesional de mucha trayectoria. Yo lo conozco, le soy sincero, poco tiempo. No es un amigo de muchos años. Lo hubiese querido de tener amigos de muchos años o conocerlo hace muchos años, porque con él he aprendido primero al respeto, a ese respeto que debe haber en la política, a la elegancia, en el sentido de respetarnos los unos a los otros, porque él es un caballero. Él es un municipalista también, trabaja en estos momentos en el Congreso de la República, pero más que todo es una persona que conoce muy de cerca la historia de nuestro país. Y si hablamos de la historia, hablamos de los partidos políticos, algo que se habla todos los días del fortalecimiento de los partidos políticos. Pero tenemos que conocer la historia de los partidos políticos. No toda la vida han habido 43, 50. Nos contaba Marco Tulio Gutiérrez que en una oportunidad habían 4 partidos únicamente. Y comparamos con otros países que hay 2 o 3 y decimos, ¿qué ha pasado acá? Bueno, ese es otro tema de reflexión. Pero vamos a conocer la historia de los partidos políticos y quiero ya dar la presentación oficial de Central Mediática con nuestro quinto ponente. Adelante, por favor. Quinto ponente, penúltimo, como me hacen recordar, el doctor Álvaro López Cazorla va a estar con nosotros, él con el curso Historia de los Partidos Políticos en el Perú, siglo XXI. Es la segunda parte, porque él ya en otra capacitación nos habló de lo anterior. Este curso está diseñado para fortalecer la comprensión con los participantes sobre la evolución de los partidos políticos en nuestro país y su relación con el contexto histórico y social del país. A través de un enfoque interactivo, como es costumbre en nuestras capacitaciones, el programa va a abordar temas claves como el surgimiento de los principales partidos políticos, su impacto en la actualidad, en la política peruana y su influencia en la sociedad. Ahí está la descripción para las personas de las redes sociales, para darles un contexto del curso que vamos a llevar en estos momentos. El siglo XXI ha estado marcado por transformaciones sociales, tecnológicas, económicas que han influido en la evolución de los partidos políticos en América Latina. El planteamiento del problema es su débil institucionalización, este golpe que se le ha dado a los partidos políticos desde hace muchos años para debilitarlos. Bueno, estamos hablando de los objetivos también de esta capacitación, es ver esta evolución y reflexionar sobre el papel en la democracia actual y generar insumos para el fortalecimiento de esta perspectiva. Ahí está el muñequito de Central Mediática con su corbata y la pregunta que da nuestro ponente. ¿Qué piensa del ejercicio del poder en el Perú en los últimos 25 años? Esa es la pregunta de Central Mediática. Central Mediática, capacitación y comunicaciones. Doy la bienvenida y con un fuerte aplauso a nuestro quinto ponente, el doctor Álvaro López Cazorla. Doctor, bienvenido al público virtual y presencial. Hola, muy buenas tardes con todos. Un saludo especial a Lima Provincias, a Huarochirí, Huaral, Huaura, Cañete, Canta, Yauyos, Ollón y Barranca. Y a través de la difusión de esta escuela de gobierno, porque así la llamamos, es una escuela gubernamental de organización y gestión para el gobierno, agradecemos mucho a la presidenta del partido Somos Perú por su invitación, a Patricia Lee, presidenta de Somos Perú, cuya figura es tremendamente representativa en la historia de los partidos políticos. Y lo vamos a ver con detenimiento y puntual proyección histórica, porque esto tiene que tener tiene su simiente y mies de crecimiento de una agrupación política que no es de hoy día, no es de ayer, no es que salta directamente a la garrocha para la toma directamente del poder, sino que tiene una eminente base social, participativa y solidaria,
sobre todo acantonada en las escuelas primarias de gobierno. ¿Qué son las escuelas primarias de gobierno? Las primeras escuelas de gobierno y de la democracia son los municipios. Así nació Somos Perú. Nació como Somos Lima y se extendió por todo el Perú, como un reguero. Y hoy día estamos aquí, pretendiendo de que los líderes y lideresas de Somos Perú tengan la misión de llegar al poder. Y de eso se trata esta conferencia. Se trata de cómo históricamente los partidos llegaron al poder. ¿Por qué llegaron al poder? ¿Cómo lo hicieron? Y de qué manera el nivel de representación política y participativa de las agrupaciones pudieran convocar armamentos útiles para que se cristalicen la evaluación sostenida de su criterio de planes y organizaciones de gobierno, pero con criterio ético y moral y total y absoluta responsabilidad, que es lo que requiere la nación. Con ese saludo inicial a la presidenta, igualmente mi agradecimiento a Central Mediática y a su director, Ricardo Hurtado, a la anfitriona de hoy día, que me entero es vicepresidenta del partido Somos Perú, y que tiene que ver de alto relieve la proyección también histórica aquí en Lima Provincias. Nos referimos a Rosa Caicho. Un saludo a todos los expositores, a Andrés Tello, el candidato a gobernador que tienen ustedes aquí, y me dicen que ya va sonando ese nombre a nivel de Lima Provincias, y al mismo tiempo señalarles la oportunidad de por qué y para qué esta historia política del Perú, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué voy a retrotraerme en el tiempo y en el espacio probablemente 100 años? Y cuando conversaba con Ricardo le decía, yo creo que debemos de hacer un nivel de actividad en el cual podríamos tener 4 partes bien logradas, como la que hicimos en Surquillo, que es la primera parte, digamos, pudiera determinarse el contexto histórico de cómo se cristalizó la Constitución Política de 1920, con el presidente Leguía. ¿Qué juegos de poder habían en ese entonces como antecedentes históricos en el Perú? ¿Cuáles eran los partidos? ¿Cuál era el juego y el rol del Partido Civil, por ejemplo? O del Partido Demócrata en ese entonces. Y cómo llegaron a cristalizar, a llegar al poder un tal López de Romaña o el propio dominio civilista a través del Partido Constitucional y Liberal, y el propio Pierola como antecedentes gubernamentales del ejercicio de poder de Leguía. Leguía en ese entonces, en el año 1920, ya había llegado al poder, pero no había ejercido la asunción de mando en el poder. Vamos a ir rápidamente a esta primera parte para luego ir en la segunda parte histórica. Y entonces hubo una suerte de direccionalidad política en su astucia también de la topa del poder, ya definida por los electores, en el sentido de que había una alianza con la gendarmería para poder tomar el poder antes. ¿Por qué razón? Porque ya el Parlamento en ese entonces, con la Constitución anterior de la de 1920, ese Parlamento ya existía. Y la correlación de fuerzas en ese Parlamento no le convenía al señor Leguía. Entonces Leguía lo que hizo es tomar el poder de anticipo antes de que fuera realmente convocado en fecha y hora, y convocan inmediatamente a un proceso electoral para renovar el Parlamento en su totalidad. Entonces, claro, pero una suerte de convocatoria al Parlamento y a una asamblea constituyente definida por el propio Parlamento para la cristalización de un nuevo proyecto de gobernanza pública a través de un nuevo texto constitucional, ¿Qué quería Leguía? Un terno a la medida. Un terno en el cual pudiera cuajar su necesidad de ejercer sus iniciativas con la experiencia gubernamental que tenía, porque el señor Leguía había sido ministro de Economía, y había dado una suerte de va y viene de relaciones internacionales, primero con Inglaterra y después con Estados Unidos.
pero se desenvuelve dentro de un contexto histórico muy interesante, porque para 1917 ya la Revolución de Querétaro promueve la Constitución Mexicana, que es una suerte de movimiento de conciencias cívicas a lo largo del continente americano. Y por otro lado, no solamente está la cristalización de 1917 de la Revolución de Querétaro, sino la toma del poder por los bolcheviques en Rusia. Entonces, eso llega a desembocar en un rol protagónico de poder tener una visión globalizada para ese entonces de cómo me podría ir bien en el ejercicio de gobierno. Entonces yo tengo mis relaciones internacionales formadas a nivel de las relaciones de las que tuve como ministro de Economía. Estados Unidos va avanzando ya en el transcurso del derrotero de ser la primera fuerza mundial en el mundo. Adviene la revolución bolchevique, adviene la revolución de Querétaro, mexicana, muy cercana a nosotros. México y Perú siempre han convivido un nivel de cercanía por su propio mestizaje, y entonces ejerce el poder. Ejerce el poder durante 11 años. Y al ejercer el poder durante 11 años tenía una suerte de cuco permanente en el partido civil. Los civilistas de ese entonces le querían hacer la suerte de vida imposible al propio Leguía. Pero surge un factor predominantemente trascendental para América Latina: la renovación de las clases medias y el inicio de las clases obreras en el Perú. Entonces, ¿cómo gobernar con la fuerza en la cual ya había un nivel de ideologización importante en las clases medias y en las clases obreras, simiente y mies de cambio trascendental para los gobiernos en América Latina? Entonces tenía muchos enemigos, no pretendidos, sino ya hechos. Entonces el enemigo que venía contra Leguía era el enemigo expulsado. Dos son líderes en los cuales, con la sabiduría y la astucia que lo caracterizaba a Leguía, podía hacerlo. Uno de ellos lo envió fuera, que allá de la Torre: te vas a Panamá, no me hagas la vida imposible. Y al otro lo convenció para poder tener un nivel de cercanía residencial en Europa con el señor José Carlos Mariátegui. Esa era la astucia de Leguía. Entonces, como comprenderán, él así se sostuvo durante esos 11 años, hasta que un amigo de él, el señor Sánchez Cerro, que muchos recordarán, que había sido mayor cuando él había estado en el gobierno, que lo había postrado como mayor del ejército, pretendía él tener un nivel de cercanía oportunista con Leguía. Y cuando se acerca a Leguía, ve el nivel de cristalización de su anhelo y lo hace comandante del ejército. Leguía lo hace comandante del ejército. Y entonces pasaron los años de su ejercicio gubernamental y Sánchez Cerro da el golpe de Estado a Leguía. Pero un golpe de Estado en el cual las fuerzas de la oligarquía nacional, la Iglesia, se unieron al lado sanchezcerrista en el año 1930. Luego hay una suerte de vacío de poder en el cual Leguía es enviado fuera del país, regresa a los 6 meses. Hay un tal Samanez Ocampo, un apurimeño, que llega a tomar también el poder en su ejercicio cívico. Y Samanez Ocampo trabaja lo que sería una suerte de primera ley electoral en el Perú, con todas las reglas, para que pudiera darse un nivel de connotación, digamos, mucho más democrática, participativa y respetando el derecho al sufragio a nivel nacional. En eso se demora más o menos 6 o 8 meses Samanez Ocampo. Y para el año de 1931 ya ese cúmulo de reacciones de la clase media en el Perú y de la clase dirigencial obrera y universitaria tenía que encontrar un espacio público de referencia y de sentido participativo para la toma del poder. Porque no los habían convencido la aristocracia, la historia de los partidos aristócratas,
del civilismo y del Partido Demócrata y del Partido Constitucional, porque eran partidos que estaban gestados a nivel de la propia oligarquía y la derechización brutal en el Perú, con propios intereses de los señores feudales de Barones del Azúcar a nivel del norte del Perú, o los señores hacendados del sur del Perú. Habían señores hacendados cuyo territorio formaba toda la parte de Apurímac en todo el Perú. Entonces eso tenía que cambiar de todas maneras y cambiaba ya el nivel de mentalidad para frentes políticos iniciar y dar un reinicio a la vida política del Perú con un criterio en el cual no fuera predigitado quiénes iban a ser los senadores y los diputados. Los hacendados hacían eso. Determinaban, hijito, tú me representas allá en el Parlamento. Esto cambió cuando renació las figuras y los partidos trascendentales luego de la revolución bolchevique de 1917. Aparece el APRA en el Perú en el contexto histórico-político del año 1931. Hay a la Torre candidato a la presidencia de la República. Y aparece el Partido Comunista, igualmente. Y de manera que la correlación de fuerzas es distinta para ese entonces. Habían partidos con un nuevo tratamiento ideológico, con un nuevo tratamiento filosófico, con un nuevo debate público que se abre en el país, polémica total a nivel nacional, crispación de la oligarquía nacional en el sentido, ¿qué es lo que pasa acá? Me van a quitar mis propios bienes, mi propia tradición familiar, mi propia tradición aristocrática, se va a ir, como dicen hoy día los jóvenes, al carijo. Entonces había una suerte en la cual el país se crispaba día a día, pero también había un grupo consistente que clamaba por un nivel de cambio trascendental en favor de la democracia auténtica en el Perú. Si esto fue así en esa época, se van a elecciones, ahí la Torre pierde las elecciones con Sánchez Cerro toma el poder, hay la revolución aprista en Trujillo en el año 1932, recomendamos el texto de Thorndike, el papá de este muchacho periodista Thorndike, ¿no?, que escribió un texto muy interesante sobre el contexto de una suerte de guerra civil, reclamando una suerte de fraude en las elecciones del año de 1931. Ese texto se llama El año de la barbarie, el año de la barbarie. Bueno, imagínense en el año 31, un aproximado de 6.000 gentes que pudieran morir, se abrían zanjas directamente en Chanchán y ahí los acribillaban a los que reclamaban directamente por una alternativa de poder mucho más democrática en ese entonces. Estos son los contextos de los inicios del año 30 en el Perú. Y luego se declara en emergencia nacional el Perú por Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro, para ir a combatir directamente este nivel de insurgencia y de rebelión popular en el norte del Perú, el presidente decide, oiga, tiene que ir la Marina, tiene que ir el Ejército, tiene que ir la aviación. No podemos como parar este nivel de insurgencia popular. Entonces, para los millones de gente que había en el Perú de población, 6.000 gentes muertas directamente por los niveles gubernamentales en ese entonces, ya era una suerte de un hito evidentemente alarmante e histórico. En esas condiciones nace la Constitución Política de 1933, despidiendo a parlamentarios que no eran del gusto del señor Sánchez Cerro, una ley de emergencia. Por eso decíamos que esa Constitución y el debate público de esa Constitución fue una Constitución tremebunda para el Perú, una Constitución tremenda, porque lastimosamente con ese texto constitucional convivimos en la práctica hasta el año 1978. ¿Qué sería de la correlación de fuerzas hoy día si expulsan de este Parlamento a 21 señores diputados? ¿Qué connotación tendría a nivel del Perú y a nivel del extranjero y a nivel de la economía y a nivel del comercio internacional? ¿Qué connotación tendría discutir una constitución con el hueco de 21 parlamentarios que no estaban ahí, habían sido elegidos, pero ahora te vas, te expulso, te encarcelo, te destierro? Entonces, imaginémonos y hagamos una visión histórica retrospectiva, todos juntos,
para ver el nivel de convulsión, indudablemente, que existía en el país en ese entonces. Y en ese entonces, las huestes opositoras lo que tuvieron que hacer a este señor, la única manera que tenía que hacer, en un nivel de guerra civil, la vida en Trujillo, a Sánchez Cerro lo matan. Después de un intento adicional, más otro intento, y muere Sánchez Cerro. Curiosamente, ese parlamento que debió, con la Carta de 1933, elegir un nuevo presidente, o convocar finalmente a alguien que pudiera provocar la convocatoria de nuevas elecciones, eligen al señor Benavides, Óscar R. Benavides. Ese señor que había tenido un nivel de connotación con el tema de la guerra con Colombia inicialmente, había sido conocido entre los huestes militares. Este es el que va a decir. Porque este tiene todos los intereses nuestros en los cuales vamos a tratar de socavar definitivamente todo este artilugio contrario a los intereses capitalistas, de aristócratas, de oligarcas del Perú. Llega Benavides. Benavides se iba a quedar transitoriamente. Estamos hablando de los años 36, 37, se queda el 38, se queda el 39, se queda el 40. Y recién convocan una suerte de primavera democrática para que sea elegido el señor Prado. El señor elegido el señor Prado, mal que bien, hace su trabajo, pero sin ningún consenso de naturaleza política, porque ahí había un artilugio tremendo provocado por el supuesto debate de la Asamblea Constituyente del año 33, en el cual una constitución del artículo 53 del texto de 1933, lo que decía era: ningún partido de índole internacionalizante podrá ejercer el poder en el Perú. Bueno, quiere decir, eran los partidos internacionalizantes, los que provenían de la Segunda Internacional, que era el Partido Comunista, y el otro era el Partido Aprista, porque el Partido Aprista desfilaba con sus banderas latinoamericanas, decía: no, estos son internacionalistas. Este es de una fuente internacional y entonces estos no sirven para el ejercicio del poder y estos los vetamos definitivamente. Con ese veto histórico vivió el Perú, lo que quiere decir que es un veto histórico de más de un tercio de la representación nacional. Entonces la pregunta es: ¿podríamos nosotros aceptar un texto constitucional como la de 1933 con ese veto histórico? ¿Habría acaso la posibilidad de ejercer una democracia real, ¿no?, auténtica, transparente, con la expulsión de veintitantos constituyentes de esa época? Indudablemente que no. Si no, pruebas al canto. Después de la expulsión de estos militantes y constituyentes de 1933 y luego el advenimiento de Benavides dictadura, centralizaban el poder y el mando político-militar, la aristocracia nuevamente se hacía del poder directamente, conjuntamente con la oligarquía nacional. Estamos hablando también de la mediatización de ese gobierno hasta el año 1944. Y entonces surge una posibilidad después del gobierno de Javier Prado, de Prado, la posibilidad de un frente democrático nacional que pudiera, digamos, rescatar las quebradas fuerzas de aquellas fuerzas políticas perseguidas y expulsadas del Perú, y buscar una suerte de semblanza de un perfil más o menos cercano a un nivel de decisión política transparente. Y encontraron en el señor Bustamante y Rivero la posibilidad de que efectivamente pudiera ser un buen candidato presidencial. Bustamante es convocado, hay reuniones de naturaleza política de alto nivel entre el propio Óscar R. Benavides, Aya de la Torre y Bustamante, y entonces se va al proceso electoral. Gana las elecciones Bustamante de cabo a rabo. Llega a ser ungido presidente y gobierna del año 45 al 48. Pero en año en el cual el ejercicio democrático castrado por el artículo 53 de la Constitución de 1933 no hizo posible pues un nivel de ejercicio cívico
en el cual pudieran tener una gimnasia participativa en el cabal sentido democrático, la relación entre el Parlamento y el propio Poder Ejecutivo. Es como cuando un gimnasta, usted no le da un espacio para que haga su ejercicio normal, para que corra los 100 metros de acá a un año, tiene que haber gimnasia permanente, tiene que haber ejercicio constante. Este tema de la interrupción democrática del año de 1948, del 3 de octubre, del 27 de octubre, perdón, a través de un golpe de Estado, curiosamente, por otro militar traidor, como era Odría en ese entonces. Odría había sido ministro de Bustamante y Rivero. Odría había sido ministro de gobierno de Bustamante y Rivero. Y surge una suerte de levantamiento en Arequipa, donde le dan un ultimátum a Bustamante y golpea a Odría. Ahí se viene el famoso ochenio de Odría. Si se quiere conocer muy de cerca, ahora que está de moda la revisión de los textos de Vargas Llosa, hay esta novela de... Conversación en la Catedral, ¿no? Donde pueden ver y constatar de alguna forma lo feo, lo malo y lo bueno, de alguna forma, del gobierno del señor Odría. 8 años de persecución, de cárcel y también de muerte a las agrupaciones que no estaban favorecidas, digamos, por la bendición del militar que había tomado el poder. 8 años en el Perú, 8 años. 8 años en un gobierno en el cual las cifras en azul de repente macroeconómicas le servían porque hubo la guerra en Corea. Entonces, la guerra de Corea de ese entonces ayudó muchísimo para un nivel de financiamiento, lo que hoy dicen los historiadores, que fue extraordinario gobierno, escuelas y hospitales. Había dinero, había plata, había centralización del poder también en las decisiones, no había control público, no había parlamento, no había fiscalización. De tal forma que otra vez, como decía un escritor, Martín Adán, se volvió nuevamente a la realidad en el Perú. El golpe de Estado era nuevamente volver a la realidad en el Perú, lamentablemente. Después del tema de Odría, en ese interín del gobierno de Odría, para que veamos lo fatídico que era en cuanto al tema de la persecución opositora a este tipo de regímenes, vino el tema del asilo político de Haya de la Torre. Ahora que está de moda el asilo, ¿no? Ahora que Nadine busca el asilo y va y corre y dile y socava las estructuras del señor Lula, por favorcito, ayúdame al asilo, ¿no? Bueno, en ese entonces se le concedió el asilo, pero el presidente Odría, su gobierno, se opuso a darle el salvoconducto. Dijo, no señor, porque usted es un criminal para nosotros. Había esta suerte de efecto todavía terrible, de efecto dominó, de la insurgencia popular que hubo en el norte, de la guerra civil que hubo entre los militares y los apristas, y entonces el nivel de persecución era encarnizado. En otras palabras, lo querían muerto a Víctor Raúl. Víctor Raúl se asila en la embajada no un día, no 5 días, no 10 días, no le querían dar el salvoconducto. Se asila 5 años. 5 años sin poder salir de la embajada. Embajada rodeada por militares, ordenada por el propio Odría. Pasado eso, ya en el año de 1955, se advierte la posibilidad de nuevamente ir a un proceso electoral, y se va al proceso electoral en la cual hay un nivel previo de conversación para ver quién podía dar libertades en el Perú. Porque los que estaban opuestos al ejercicio cuasi cívico-militar del gobierno de Odría iban a la cárcel, al destierro directamente, o tendrían que ser asesinados. No había libertades públicas en el Perú. Se privaba de la nacionalidad a quien estaba contrario a ese régimen. Y en consecuencia, una convocatoria ya por presión misma del desgaste político de ese entonces, a convocar a elecciones, y en ese mandato de elecciones, Javier Prado dio una ocasión importante a través de conversaciones directas e indirectas, en el sentido que podía otorgar libertades a quienes estaban los perseguidos políticos en el Perú. Las cárceles estaban atestadas de dirigentes políticos.
prometió lo que prometió, sacar de las cárceles a los quienes estaban detenidos, y entonces ganó las elecciones. Ganó las elecciones ampliamente el señor Prado y es elegido entre el año 56 al año 62. En el año de 1962 se convocan a elecciones, pero hoy se sabe después, años después, ¿no?, que el ejército conversa con Prado y le dice, bueno, tú entras y te aceptamos. Pero si entra aquellos que laceraron también los cuerpos de militares nuestros en el norte, esos no van a entrar al ejercicio gubernamental. Es una suerte de pacto provocado con los militares, en el sentido de si el APRA intentaba llegar nuevamente al poder en el año 1962, entonces allí tendría que haber un veto por parte del ejército. Y se cumplió. Se cumplió porque una vez con los resultados de las elecciones del año 1962, Aya de la Torre había ganado las elecciones, pero no había llegado al tercio electoral en el cual era el mandato imperativo de la Carta todavía de 1933. El Parlamento debería discutir eso al interior de su seno. Habían conversaciones directas, había la posibilidad de que Aya fuera indudablemente presidente. En eso hay un golpe militar, el triunvirato militar, ¿no?, en el cual determinan que en la práctica esas elecciones no van y van a convocar a un nuevo proceso electoral. Un año después hay el nuevo resultado donde surge la figura de Belaúnde Terry, participa Odría y participa Aya de la Torre. Y en consecuencia el resultado de las elecciones era obvio. ¿Cómo iban a votar por quien había sido vetado constantemente? Y había la figura de Belaúnde, que ya había sido parlamentario en el año de 1945, en la cual prefiguraba como un potencial líder de juventudes con un estilo, digamos, coloquial, mucho más directo, mucho más político y no refrendado por temas filosóficos y doctrinarios, con programas mucho más pragmáticos, diríamos así. Gana las elecciones el señor Belaúnde, y al ganar las elecciones el señor Belaúnde el año 63, hay una suerte de discusión al interior de las agrupaciones políticas acreditadas en ese Parlamento. Aya de la Torre había estado en Europa y había convivido directamente y directamente con lo que son las democracias de Noruega, de los países nórdicos, donde había una suerte de coaliciones político-partidarias. Esas coaliciones político-partidarias hacían de que las nociones de ejercicio del poder no podrían impedir de que pudieras tener alianzas coyunturales en el Parlamento. Y es así de que se arma la coalición APRA-1 entre apristas y odristas, y que ese nivel de coalición, por ausencia, diríamos, de un ejercicio permanente de la vocación democrática, se convierte también en parte en la práctica humana de decir, bueno, tengo sangre en el ojo y también me voy a rebelar contra quien me haya quitado las elecciones. Pero ahora era obvio que Belaúnde había tocado la puerta de los cuarteles para decir, bueno, vayamos a una suerte de veto electoral y convocando a los militares en el año 62. Y solo así ganaba las elecciones en el año 63. Esto es muy importante porque tiene que ver con una doctrina que hoy día se trata de cristalizar, de cuál es el nivel de decisión que tiene que haber para operativizar la doctrina de buena convivencia de poderes públicos. Lo cual no significa arriar banderas ideológicas, lo cual significa aprender a convivir entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento en temas vitales y fundamentales. Hoy en día, por ejemplo, usted no puede pelearse con el tema, mezquinamente hablando, acerca de ponerse de acuerdo para combatir el tema de la pobreza y reducir la pobreza en el Perú. Hoy día puede usted ponerse de acuerdo para combatir directamente al narcotráfico. No puede decir que no, ni el Ejecutivo ni el Parlamento. Es una bandería de lucha mutua entre el Parlamento y el Ejecutivo. Usted no puede decir no a las medidas que puedan dar el Parlamento y el Ejecutivo sobre temas de seguridad. Hoy día, seguridad que campea y extorsión que mata y flagela a familias en el Perú.
Entonces hay la necesidad de que se puntualice el tema de esta visión histórica, que en muchos casos es lamentable, pero que sirve de lección histórica para nosotros, para que podamos buscar un término medio de convivencia en temas centrales de políticas públicas en el Perú, entre el Parlamento y el propio Poder Ejecutivo. Y así llegamos en el año 1968, cuando ya se acercaban nuevamente las elecciones para el año de 1969, el golpe de Estado, y volvimos a la realidad, el golpe de Estado del señor Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, que era el comandante general del ejército, que el 3 de octubre de 1968, que era el cambio de un Consejo de Ministros que había caído por el Parlamento de la coalición, fue a Palacio, fue a darle el beso de Judas al propio presidente Belaúnde y lo saluda, y al mismo tiempo lo golpea y lo saca de Palacio a las 3 de la mañana, del mismo día 3 de octubre. El Perú volvió a su propia realidad. 7 años de Velasco y de Velascato en el Perú. 7 años en el cual también hubo un nivel de odiosidad y de persecución a los partidos políticos. No con el nivel de maltrato que hubo en la época odrista, pero sí una suerte mucho más sutil y más inteligente en cuanto a los cambios de reformas estructurales que se trataban de convocar en ese entonces, tras el pedido de una suerte de un programa del Plan Inca, determinando una suerte de nacionalización progresiva también de tierras e industrias en el Perú, cosa que se asemejaba a varios programas de diversos partidos políticos. Entonces decían, no necesitamos los partidos políticos, somos nosotros, las nuevas Fuerzas Armadas del Perú, institucionalizadas, que no era el hecho y prurito de un solo generalote, era la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ahí plasmadas en el ejercicio del poder público. 7 años se tuvo que esperar, en el cual la oposición se nutría de discursos públicos para combatir a la propia dictadura. Jóvenes que salían en la década de los 70, 75, un 5 de febrero del 75, apoyando a la Policía Nacional para poder forzar la posibilidad de un cambio trascendental y sacarlo a Velasco del poder. Velasco cae enfermo y luego es el propio Morales Bermúdez que un agosto 29, creo exactamente, si mal no recuerdo, el año 75, le dice chao institucionalmente a Velasco y hay un cambio en el ejercicio del poder. 1977, 2 años de gobiernos en los cuales hay un tira y afloje hasta con la prensa nacional, se despide aparte de la prensa nacional, en ese tira y afloje hay gente que sale fuera del país, desterrada fuera del país, hay una paralización en el año de 1977 tremenda, una paralización de camioneros, cuidado con los paros con los camioneros. Los camioneros comenzaron a paralizar desde gran parte del territorio nacional también, 15 días de paralización total, y eso fuerza a las Fuerzas Armadas institucionalizadas en el ejercicio cívico del poder a convocar directamente a una asamblea constituyente conversada, curiosamente, previamente, con líderes de los partidos políticos, entre ellos los partidos que habían sido perseguidos. Y se llega a un establecimiento de cánones jurídico-técnicos constitucionales para que a través del Plan Tupac Amaru pudiera darse la posibilidad de la llegada al poder de la civilidad y la salida de los militares después de 12 años de poder. Y ese instrumento político, jurídico, constitucional era ni más ni menos la convocatoria de Asamblea Constituyente del año de 1978. Gana las elecciones Haya de la Torre en el año 78, con más de 1 millón de votos. Hay 1/3 de representación en ese parlamento de Haya de la Torre. Hay 1/3 de representación del Partido Popular Cristiano. Y hay 1/3 de representación del FOSEP y las izquierdas. Entonces son 3/3 casi definidos en ese plenario de la Asamblea Constituyente de ese entonces. Es por ello que, repensando los textos constitucionales,
Lo que se discutió en el Consejo Económico o en el marco de lo que es las políticas económicas o lo que viene a ser el capítulo referencial al tema de la economía o la macroeconomía, lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Había una tendencia de convocar a un régimen económico en el cual pudiera darse la posibilidad de una suerte de intentona en el cual podía darse un régimen social económico, pero sin mayor presencia por parte del Estado. Pero aquí fue todo un mix en el cual estaba el Estado, estaba la parte de la actividad privada, estaba la economía mixta, incluso cooperativa, pero que no ayudó mucho al ejercicio del poder para quienes asumieron el poder el año 80 con Belaúnde y el año 85 con García. Lo que quiere decir, gobiernos que jugaron a la reinstitucionalización de la democracia a los años 80, del 80 al 85, del 85 a 1990, no pudieron funcionar adecuadamente económicamente. Dieron toda la inyección pública y política al Estado, y el Estado es un mal empresario, pues definitivamente, ahí sí tenemos que no arriar banderas de ninguna manera. Las experiencias políticas nos manifiestan que el Estado es un mal empresario. Y entonces nos fuimos al otro extremo a raíz del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Cuando llega Fujimori se da cuenta que no tiene la correlación de fuerzas tampoco, de la relación directa y directa entre el Parlamento y el propio Ejecutivo. De eso se da cuenta el astuto Montesinos. Montesinos sagazmente le dice, cierra el Congreso. Cierra el Congreso y verás que más adelante veremos cómo salimos de esto. Pero no puedes gobernar con un nivel de oposición histórica, porque habían visto lo que históricamente había pasado en el Perú. Al suceder esto de lo del 5 de abril, nuevamente persecución de los partidos políticos, líderes perseguidos, tratando de ser asesinados, y en consecuencia, pero si la población, en un 85%, convivía con el régimen dado por el golpe de Estado. La relectura de esto es de que había una suerte de ausencia de tarea educativa y de escuela política en los diversos partidos políticos. Y entonces había una suerte de sonsacamiento, digamos, de las fuerzas políticas en el Perú, que no advirtieron ese nivel de posibilidad y no coadyuvaron tampoco en las decisiones de manejo interno entre las relaciones de poder existentes entre el Poder Ejecutivo y el propio Parlamento. Entonces es una lección histórica. Es una lección histórica después cuando, obligados ya por la coyuntura internacional, en el año 93 nos vamos a un Congreso Constituyente Democrático, el año 93. Y lo que se logra allí indudablemente es un nivel de decisión pública a favor de un nivel de crecimiento macroeconómico potencial con un régimen económico totalmente ligado a una alianza con el sector privado y el insumo y el influjo al sector privado. Y después hubo un nivel de crecimiento económico preponderantemente, algunos dicen por el nivel de recentralización de la economía en la mano de Fujimori, y otros analistas dicen, bueno, sí, pero eso es coyunturalmente, porque después se convocan al Congreso Constituyente Democrático, que es una suerte de parlamento también, si bien es cierto con mayoría, con nueva mayoría y todos los grupúsculos cercanos a Fujimori, y en el año 95 Fujimori gana de largo el proceso electoral. Y nos vamos hasta el año 2000, hasta que no hay más que dure 100 años para vender buena cosa pública. Y lo que vendieron es el nivel de relacionamiento que había con la corrupción tremenda, al nivel de injerencia con la prensa cotidiana y compra de propios parlamentarios para señalar un nivel de mayoría para la conservación de Fujimori en el poder. Cuando sale la red televisiva de Curi, recibiendo los miles de dólares existentes,
y luego se descubre la serie de corruptela del gobierno de Fujimori, bueno, no tiene que hacer sino huir del país, salir del país y decir chao, y después viene el nivel de predisposición para limpiar su imagen en el Senado japonés, es candidato al Senado japonés, y luego deja de lado el nivel de ejercicio político allí, en la creencia que regresando por Chile pudiera tentar nuevamente el poder en el Perú, y luego es capturado por Chile porque Bachelet, que ya estaba de candidata de las izquierdas protagónicas en Chile, hace posible de que también fuera transferido y venido al Perú. Y se cumple la decisión de las sentencias que habían sido determinadas ya por el ejercicio del Poder Judicial en el Perú. Si estamos en el año 2000, hay un tránsito allí donde el Parlamento de ese entonces elige al señor Paniagua transitoriamente como presidente del Perú. Un cusqueño que curiosamente había sido el parlamentario menos votado. Habían llegado con 80.000 votos, con 80.000. Este llegó con 6.000, con 5.966 votos. ¿Y cómo es el ejercicio político del nivel de concertación de voluntades? Para que el señor Paniagua llegue al poder con 6.000 votos como parlamentario, y luego es presidente de la rama legislativa, y luego deja la rama legislativa, de la presidencia de la rama legislativa, para ser presidente transitorio de Perú. En ese año sucede un hecho, digamos, consustancial a lo que es el tema vinculado al terrorismo. El flagelo del terrorismo había socavado la vida propia de los peruanos, se había rearmado un nivel de lote legislativo muy fuerte en el Perú, pero vinculaciones extrañas hicieron posible de que esto se manejara y se maquillara con cuidado para después salir los terroristas, ir saliendo los terroristas de las cárceles en el Perú. Lo que viene a constituir hoy en día el neoterrorismo, que es la nueva conformación de quienes han ejercido supuestamente sin la careta de Sendero, pero sí a través de Movadef, y llegaron al poder con Castillo. Pero ¿por qué hay que hacer esa referencia histórica? Hay que hacerla porque indudablemente no se pueden bajar los brazos en el Perú con el tema de Sendero. Porque al bajar los brazos legislativos y los poderes de defensa fácticos y no fácticos que nosotros deberíamos de tener permanentemente, hacen de que esto, ¿no?, existe una suerte de relativismo en el accionar frente al comunismo y frente al senderismo. Con eso vamos a tener que convivir permanentemente. Entonces, por eso partidos democráticos como Somos Perú tiene que ejercer cívicamente su institucionalidad, a los efectos de que, tentando el poder mañana, no podamos jugar a las figuritas ni a las cartas para ver cómo sopesamos la posibilidad de un ejercicio gubernamental mayor. Porque lo que sucedió es que después de la llegada del señor Paniagua, y viene Toledo, ¿no?, y regresa Alan García que regresa con un 1% en las elecciones de febrero, para después trepar a un 45%. Ese es un monstruo electoral de magnitudes insospechadas en el Perú, que también es una parte de estudio cercano para ver cómo se hace un ejercicio político y marquetero en el Perú, para que Somos Perú pudiera rescatar de A, B, Z un estudio analítico, individual, lógico, sin pretensiones de decir, no, este no me gusta, este históricamente tampoco. ¿Cómo que no te guste históricamente? Lo que fuera. Pero tienes que hacer un análisis político de cómo se trabaja el nivel del ejercicio marquetero hoy día para la toma del poder en el Perú. ¿Por qué razón? Porque ha cambiado los frentes distintos de connotación de llegada al poder en el Perú. Y si no, veamos los claros ajustes de la toma del poder de Kuczynski cuando llega primero de Humala
y después Humala, después cómo llega Kuczynski al poder, y luego cómo en el ejercicio del poder de Humala se llega a consagrar una suerte de visión curiosamente dada en el ejercicio cívico, con un manejo dado por la propia consorte, que es la que lleva las fuerzas cívicas y la resonancia de llegar a tener pactos en favor de una nueva forma de ejercicio gubernamental, sin lo que fue la radicalidad del primer programa de Humala, para luego pasar a un programa nuevo y novedoso, cercano al nivel de la actividad privada, por ejemplo. Uno que había llegado al poder con una visión nacionalista, pro-velasquista, y después cambia su nivel de decisión política por influencia interna dentro del régimen conyugal del poder que hubo en ese entonces. Y después, bueno, sucede lo que acontece con el temas relacionados al nivel de corrupción y todo lo que se está conociendo hoy día por el tema del lavado de activos. Pero pasemos, por ejemplo, a lo de Kuczynski en el sentido de que es lo más cercano y referente para ver cómo el Parlamento tiene sólidamente y jurídicamente la posibilidad de ser un primer poder del Estado. ¿Por qué relacionamos esto? Porque 17 parlamentarios de Kuczynski no podían hacer absolutamente nada frente a 73 parlamentarios fujimoristas. Y en consecuencia el fujimorismo tenía todo el poder del componente para sacar y meter ministros, tarde, día y noche. Y azuzar la caída de gabinetes, tarde, día y noche. Porque ellos pueden interpelar, porque el Parlamento puede censurar. Y hoy en día, con el Parlamento que vamos a elegir, más adelante, la Cámara de Diputados va a hacer lo que está haciendo hoy día el Congreso. La Cámara de Diputados sigue reteniendo lo que es el nivel de interpelación y de censura, mientras el Senado solamente es una Cámara revisora legislativa, que no va a participar en los niveles de decisión política mayor, de censuras o de interpelaciones. La Cámara Política entonces sigue siendo diputados. Y el poder de decisión, si ese ministro se queda o se va, o ese gabinete se va, viene a ser la Cámara de Diputados. Y las otras decisiones las está tomando el propio Senado. Entonces vamos a convivir con un sistema bicameral nuevamente, después de ¿cuántos años? Para eso debemos de prepararnos. Para eso debemos de prepararnos para que se conozca de cerca las relaciones existentes entre una Cámara y otra. Y en qué momento y de qué manera se van a elegir el Senado de la República con el nivel de división existente en los partidos. En la actualidad son 42 partidos políticos. El Senado va a ser componente de 60 senadores. Lo que quiere decir, si la ley electoral está diciendo a usted, oye, tú puedes ser candidato presidencial, pero al mismo tiempo senador. De los 42 partidos políticos, ¿cuántos creen que van a ser candidatos a la presidencia? Casi todos. Casi todos. ¿Cuántos creen que van a postular al Senado? Serán 40, 39, 35. O sea, la mitad del Senado ya está ocupado. La mitad o más de la mitad del Senado ya está ocupado. Y luego tienes el nivel de representación departamental. 1 por cada departamento. Senador, 1 por cada departamento. Y hay que estar fijando la mirada en quiénes son los niveles de representación que van a darse para ese entonces. De tal forma que en el caso de la continuidad democrática, también es parte de la elección lo que ocurrió en el momento de la llegada al poder del señor Vizcarra, con el cierre del Congreso y la vacancia del propio Vizcarra. También es parte de las elecciones políticas que se dan. Vizcarra creía, ilusamente, de que cerrando el Parlamento y convocando a elecciones, todo ese nuevo Parlamento era de él. Pero decía, no, este es el Parlamento fujimorista 73, estos se van. Todos aplaudieron nuevamente, como el 5 de abril del 92. ¡Bravo! ¡Aplauso! Vizcarra, tú eres nuestro héroe.
Pero después, ¿qué pasó? Convocó él mismo elecciones. Y las huestes que llegaron a ese parlamento, más rápido que volaron, le dijeron hasta aquí nomás Vizcarra. Y tuvieron que transitoriamente llegar a transar para que pudiera llegar al poder el señor Francisco Sagasti. Curiosamente con un nivel de minorías, porque llegaron a decir ellos, no pueden votar los otros, sino los que ya votaron, votemos solamente las izquierdas que nunca hemos participado en la junta directiva y con esos votos menores llega el señor Sagasti al poder. Y nosotros lo aceptamos de un manoseo pero absurdo, inverosímil, de lo que es el manejo democrático en el Perú. Entonces, para que no suceda esto, indudablemente, y ni tampoco exista este nivel de decisiones absurdas por parte de estos parlamentos, hay la necesidad de revisar el régimen electoral en el Perú. Hay la necesidad que podamos reestudiar un tipo de reforma electoral en el Perú. ¿Por qué no suponer de que el ejercicio de la renovación por tercios de un parlamento podría darse en el Perú? ¿Por qué le damos los 5 años a los señores parlamentarios para que sean dioses del ejercicio cívico que es mandatado a ellos para los 5 años? Porque si tú le dices, no, a los 2 años te evalúo, claro, en el mes número 20 ya están temblando. Ahí están poniéndose las pilas. Entonces sería bueno ver la fórmula legislativa. Y Andrés, que ha estado en el Parlamento, ya lo sabe, ya está pensando en un nivel de legislación en el cual pudiera darse para la reforma de tercios. Habría que pensar la posibilidad de una reforma electoral para el ejercicio también de la decisión de los partidos en cuanto a cómo consagran las elecciones internas y al mismo tiempo descartar lo más pernicioso para los partidos, que es el voto preferencial. Todos creen que el voto preferencial es una suerte de manipulación creada por Fujimori. No fue creada por Fujimori. El voto preferencial fue creado por los militares. El voto preferencial fue creado por los militares en el poder en el segundo periodo del Velascato, con Morales Bermúdez, porque cuando se convoca en el plan Tupac Amaru a la Asamblea Constituyente, decían, bueno, muy bien, van todos los partidos políticos, se inscriben todos los partidos, pero después salen a contracorriente y dicen, no, los partidos ya no van a tener nombre, van a tener letras. Tú te vas a llamar la letra A, tú la letra B y la letra C. Entonces, ¿cómo se quedaban los partidarios? Tenía que haber un nivel de disciplina total y de un liderazgo y un carisma total para que efectivamente pudiera darse esa suerte de millón de votos que obtuvo Guay de la Torre, porque lo que querían era destrozar los niveles de decisión de las presidencias de los partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque si destrozas al que es el titular de la acción pública y política del partido político, estás destrozando a todo el partido. Porque el partido es disciplina, porque el partido es jerarquía, porque el partido es respeto al nivel de tradición, de tradición, no traición, tradición política de cómo se encarnan las decisiones a nivel de los partidos políticos. Entonces, el descartar el voto preferencial va a hacer de que se respeten elecciones internas, va a hacer de que efectivamente también, descartando ese voto preferencial, pueda brindarse a la población en su voto el ejercicio de respeto a lo que se decidió internamente el partido político. Y luego, ¿cómo llega Castillo al poder? Castillo llega al poder porque había trabajado su liderazgo. Había trabajado un liderazgo potencial a nivel de una masificación direccionada por parte de las dirigencias, altas dirigencias sindicales del magisterio en el Perú. ¿Por qué es importante esto? Porque el Movadef se infiltró en el magisterio. ¿Por qué razón son capaces de hacerlo? En el Perú, mis amigos, hay aproximadamente 70.000 villorrios.
70.000 villorrios. ¿Qué es un villorrio? Un villorrio es la connotación territorial, pueblo, territorio, digamos, 100 familias, 150 familias. Hagamos un viaje imaginario de aquí a Huancavelica en un carrito. ¿Cuántos pueblitos pasamos nosotros y hay una escuelita o una posta médica? Hasta una comisaría. Pero más una posta y una escuelita. Una escuelita que dicen unidimensional, donde dentro de ese villorrio, ¿quién es el líder? El profesor. Ese es el líder. Hay que trabajar allí, en el tema educativo, en la formación de líderes al interior del Magisterio Nacional. Saber identificarlos a ellos, porque son ellos los que llegan a acudir. Porque nosotros estamos con una visión citadina, con una visión ciudadana, pero no estamos mirando el horizonte de comunidades rurales en el Perú, de comunidades nativas en el Perú, de comunidades indígenas en el Perú, que conviven con alcaldes distritales. Entonces aquí viene un trabajo muy edificante por parte de Somos Perú, en el sentido de que este nivel participativo y solidario en la toma del poder tiene bases conformadas por Somos Perú en base a un antecedente histórico municipal muy importante. El líder histórico de Somos Perú es Andrade. El líder histórico de Somos Perú se forjó en el tema de las regidurías, 2 veces regidor, con un nivel de experiencia ya consagrado, forma el partido político Somos Lima, gana 2 veces las elecciones en mismo periodo de Fujimori. Ese es un análisis que hay que hacerlo. Ese es un nivel de connotación ideológico, pragmático, político que hay que estudiarlo. Porque ¿cómo es posible, teniendo todo el poder al unísono Fujimori, no pudo con Andrade? Le ganó a Yoshiyama, que era su portaestandarte de Fujimori. Le ganó a Hurtado Miller, que era su ministro, en el cual decidió finalmente que Dios nos deje confesados a todos nosotros por lo que va a suceder. Eso tiene una connotación histórica, que hay que saber explotarlo en el tiempo, porque las escuelas primarias de la democracia son los municipios. Las escuelas primarias de la democracia son municipios distritales, son los centros poblados, son los municipios provinciales, donde hoy en día yo escuchaba con sorpresa, pero también con encanto, son 400 alcaldes distritales de Somos Perú, que no es moco de pavo. 400 entre distritales y provinciales. Impresionante. Es una base de naturaleza política en la cual ahí está la formalización de una suerte de un nuevo mensaje que hay que saber recuperarlo y llevarlo para que las comunidades rurales, para que las comunidades nativas, ¿no? Para que las comunidades nativas y las comunidades campesinas en el Perú hay un crecimiento sostenido de las comunidades campesinas. Hoy en día pasan más de 8.000 comunidades campesinas, más de 2.500 comunidades nativas en el Perú, 2.500 con 43 lenguas aborígenes. Y el texto constitucional nos señala a nosotros claramente el mandato imperativo de coadyuvar y contribuir al desarrollo histórico, cultural de las comunidades nativas y las comunidades campesinas. No he escuchado partido político en el Perú que pueda entrelazarse directamente y a nivel de municipios, que muchos de ellos a lo largo y ancho del Perú son temas fronterizos con comunidades y conviven con comunidades rurales y con comunidades campesinas. ¿Cuáles son los programas que están existiendo por parte de los alcaldes distritales rurales en Somos Perú para con las comunidades campesinas? De manera que este tema de la visión del parlamentario Andrade
cuando fue presidente en la Comisión de Inteligencia. Andrade fue presidente en la Comisión de Defensa cuando fue parlamentario. Hay que estudiar lo que se dijo, lo que se convocó, lo que se legisló con Andrade para que pudieran Somos Perú tener una línea de comunicación directa y directa con la población organizada o no, la que no está hay que organizarla para que efectivamente puedan tenerse estos insumos que son fundamentales para el decisivo nivel participativo en las elecciones del 2026. Muchas gracias por su atención. Importante ponencia, doctor. Hemos aprendido mucho más de tantos datos, tantos recuerdos, ¿sí? Es bueno, es menos mencionar, acaba de llegar el doctor Juan Bautista Bardel, fundador del partido Somos Perú. Vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Bautista Bardel. Juan Bautista Bardel, fundador del partido Somos Perú. A ver su presencia. Darle un fuerte aplauso el día de hoy en esta capacitación. Bienvenido a su casa, doctor. Bienvenido. Importante su presencia, ya que estamos hablando de la historia, ¿sí? Claro, claro que sí. Presidente del Tribunal Agrario. Mire. Presidente del Tribunal Agrario, ¿sí? Bueno. Nos honra con su visita. Bueno, doctor, hay que continuar con alguna pregunta que tengan los presentes. El doctor nos ha relatado todos estos temas. ¿Alguna precisión que se quiera dar? Sí, el señor Andrés Tello, por favor, si le dan el micro. El micro, por favor. Bueno, hola. ¿Sí? Sí, sube el audio, ya. Hola, sí, bueno. Mi saludo, mi felicitación al doctor Álvaro López Cazorla, una brillante exposición y además una capacidad de poder haber resumido la historia del Perú del siglo pasado y parte de esta, de lo que ha transcurrido de esta, de una forma tan didáctica en todo caso, ¿no? Y tan acelerada, porque es un periodo largo, una serie de temas. Hemos vivido el siglo XX en el péndulo de la democracia y las dictaduras en el Perú, ¿no? Si sacamos la cuenta hasta el siglo XX, ya el siglo XXI va a cambiar un poco el esquema, pero hasta el siglo XX había evidentemente una mayoría de tiempo de gobiernos dictatoriales que democráticos. Claro. Eso es evidente. Eso demuestra también que somos un país que está construyendo todavía su democracia, no somos un país que tiene una larga tradición democrática y que su democracia está madura. Todavía estamos en un proceso, de asentamiento, de fortalecimiento, de crecimiento en el tema del proceso democrático. Hace 60 años, 70 años en medio de las dictaduras, las pocas primaveras democráticas que había, cuando una persona era candidato a un cargo público, la población preguntaba, ¿por qué partido vas? Y determinaba más o menos si podía ganar o no. O sea, no era la persona, sino el partido. En los últimos 30 años, del 90 o 40 años para acá, en la década del 90 era el tema el partido y la persona. Y esto ha pasado en nuestra ya siglo XXI a la condición de que más vale la persona que el partido y el candidato que el partido, ¿no? Estamos en ese momento. Por eso se produce un cambio de personas de un partido a otro y los partidos no se consolidan. Ese es un tema que tiene que parar en algún momento. Porque si continúa en este tema, y por eso yo celebro esta capacitación del día de hoy del partido y de Somos Perú y de la presidenta del partido, que tiene esa visión de ir formando un partido y que la gente se quede en el partido y se forme el liderazgo, porque si eso no ocurre y seguimos en el proceso en el cual
se sigue generando esta dinámica de cambio de un lado a otro, nunca va a haber la consistencia para generar valores y escuela democrática. Y cuando se debilitan los valores y la escuela democrática, el conocimiento y los principios democráticos, surgen en todo caso los peligros como el tema de Sendero Luminoso en sus nuevas versiones, ¿no? Pero este es un proceso en el cual muy hábilmente hay sectores de la política peruana que han trabajado con mucha habilidad, con mucha sutileza, porque han ido desprestigiando a los partidos, han ido después desprestigiando a los líderes de los partidos y han terminado debilitando todo el sistema, y estamos en la condición en la que estamos, en la que tenemos hoy día una realidad catastrófica de 42 partidos o 43 partidos que pueden postular a la elección, y con algo que usted también ha señalado. Peor, yo tenía la esperanza de que pudieran haber, aunque sea 20 candidatos a la presidencia para no hacerlo tan trágico. Pero claro, con la candidatura al Senado, lo más posible es que tengamos 35 o 38, porque van a buscar ese camino para poder llegar. En todo caso, vuelvo a felicitar su punto de vista, su exposición, me parece fabulosa, ojalá haya otra oportunidad. Vamos a compartir nosotros con los demás que no han estado el día de hoy también esta exposición, me parece muy importante, muy trascendente, pero más bien quisiera una opinión al final. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque esto tenemos que cortarlo. Continuamos en este camino, no sabemos a dónde irá a parar el Perú. Somos Perú es uno y hoy día somos 42 partidos, ¿no? ¿Cómo manejar este tema básicamente? ¿Cuál es su opinión? El Perú vive uno de los dilemas, diríamos, más fuertes del transcurso de su vida político-partidaria, ¿no? Porque en esa suerte de ir y venir, y de corsi y ricorsi, de bico, es bueno el tema histórico para conocerlo y vivirlo y poner las antenas en lo que pudiera acontecer el día de mañana. Yo creo que las vallas electorales son ínfimas hoy en día. Entonces se junta un grupo de amigos con algo de poder económico y se juntan gente nada virtuosa que tiene la capacidad como Vizcarra de tener 5.000 firmas de la noche a la mañana de un solo puño. Entonces lamentablemente ahí, al no tener una valla firme y un nivel también de cercanía de las decisiones que adopte el sistema nacional de elecciones en el Perú. Hay el jurado que decide finalmente por los temas electorales, hay la OMP y hay la RENIEC. Entonces, ahí son tres cabezas de un elefante en el cual lamentablemente no hemos tenido buenos antecedentes en los últimos procesos electorales. Entonces, tiene que haber un nivel de decisión política si continuamos por el tema del sistema dado, con los niveles de autonomías de decisión que se dan a nivel de la OMP, de la RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones. Eso debe pretenderse una visión de una probable revisión sobre ese tema. Lo segundo es lo que yo decía sobre el tema relacionado a las vallas electorales. Y lo otro es una revisión también de la ley de partidos políticos y la ley de financiamiento de los partidos políticos. O sea, es una visión integral, si se da cuenta. Integral, ¿por qué razón? Porque estas escuelas de formación de los partidos deberían ser obligadas por el sistema de financiamiento de los partidos políticos. No pasaría lo que sucede hoy en día con niveles hasta de firmas falsas, rescatando la lamentable historia de las firmas falsas anteladas que hubo con suerte del fujimorismo y toledismo y otros tantos más, si es que no se da un nivel de cumplimiento mayor en el sentido de que no solamente es valla electoral, sino, oye, partido político, tú con el financiamiento que te doy puedes armar tu playa de docentes y también al mismo tiempo la ley puede crear una suerte de trascendental, de una currícula vital para el ejercicio de la gobernanza pública
y que sean los partidos los que otorguen realmente ese nivel de certificación en el cual se compruebe fehacientemente, incluso con participación del SUNEDU, los niveles claves de quiénes son la plana profesoral y qué es lo que se enseña en los partidos. Cosa que las canteras electorales, si el partido llega al poder más adelante, tiene de dónde sacar a la gente para que sea su representación en el ejercicio cívico del ejercicio de la gobernanza pública. Este es un tema educativo, de largo aliento, pero no hay que parar hasta no tomar la decisión. Decisiones parlamentarias, políticas, juiciosas y de debate público, certero a nivel nacional, en la cual podía propiciar los debates de Somos Perú. Somos Perú puede ser el protestandarte de estos cambios legislativos en el Perú. Somos Perú puede dar palpable demostración de que la organicidad de las escuelas públicas de gobierno son la más clara demostración de la transparencia y de la prestancia de formación de sus cuadros. De manera que ahí vamos dejando algunas pinceladas con respecto a su pregunta. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y coincidimos con el doctor Tello, coincidimos con esta debilitación que han tenido los partidos políticos con instituciones o grupos de personas que han estado de alguna manera minando esta situación, con medios de comunicación también que se han prestado a este juego, digamos, político, donde se ha debilitado todo este aparato, y es lo que tenemos en estos momentos, pues 43 pseudos partidos que no sabemos si van a quedar algunos. Vamos a seguir con este tema y su propuesta es interesante. Esperemos que existen congresistas de Somos Perú tomen estas medidas como una iniciativa. Doctor, antes de irse tenemos el grupo de la comunidad virtual. También hay un caballero que está pidiendo el micrófono. No sé quién va primero, comunidad virtual. A ver, acá nos van a pasar el micro para que el caballero también dé su apreciación o su pregunta. Acá, por favor. Buenas tardes. Doctor, es excelente su exposición porque ¿cómo se caracteriza la historia en el Perú? Que los hechos que hayan sucedido son hechos que les tiene que servir. ¿Y por qué es importante el estudio de la historia? Para no volver a cometer los errores que se cometieron. Exactamente. Un ejemplo, usted habló sobre los defectos que tuvo el presidente Belaúnde y lo que aprovechó Juan Velasco Alvarado. No sé si estaré equivocado, pero el caballito de batalla que tuvo Juan Velasco Alvarado fue la pérdida de la página 11, el Tratado de Bella y Pariñas. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Fue un pretexto. Sí, eso es lo que quiero. Y lo mismo, o sea, hubieron críticas sobre aquellas cosas que sucedieron, lo mismo que pasó con Fujimori al vender las empresas estatales. Por lo visto, usted tiene un punto de vista en donde el Estado no puede ser un buen administrador. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos encontrar un punto medio para que aquellos que pensamos ser asesores del Partido de Somos Perú lo podamos poner en práctica y tener éxito en un futuro gobierno? Bueno, hay un artículo en el texto constitucional, no sé si es el artículo 61 o el 62, en los cuales sí instruye de que supletoriamente el Estado podría en un momento determinado tener un nivel de accionar en el tema de las economías y del tema de necesidad empresarial. Hay que revisar ese artículo, 61 o 62 directamente, ¿no? Pero lo que sí, digamos, ya lo dijo el señor Andrés Tello, oportunamente señaló, esta es una democracia muy joven, muy proclive al populismo cuando se llega al poder, porque es democracia joven. Y entonces hay quienes llegan al poder, hay quienes se aupan al poder, y indudablemente si hay nivel de decisiones en empresas del Estado cercanamente, no las utilizan como si fueran sus empresas privadas de ellos, ¿no?
Sabemos cómo ha sido el historial de las empresas públicas en el Perú. Yo le cuento una anécdota. Yo estaba en el Instituto Nacional de Administración Pública, allá por el año de 1988 aproximadamente, y nos tocó revisar las cuentas de las empresas públicas. Referencialmente, quiénes eran los cargos principales de las empresas públicas de ese entonces, y a qué hacían uso, y a qué tenían injerencia. Oiga, en ese entonces los gerentes de esas empresas tenían hasta tarjeta de crédito a nombre del Estado. Eso es lo que encontramos. Tenían no solamente tarjeta de crédito, sino tenían a la tía, a la hermana, a la cuñada, a la perenceja y la amante en las empresas públicas. Pero indudablemente era un saqueo brutal, brutal. De manera que yo particularmente le digo, con esta visión de lo que yo vi, una comisión de estudio de referencial de los recursos humanos a nivel de las empresas públicas de ese entonces, la verdad que yo apuesto directamente por el actual régimen económico, sin duda alguna. Muchas gracias. Yasmín, ¿tienes alguna pregunta para pasar al siguiente ponente? Tenemos desde Trujillo, nos preguntan qué tendencias globales se observan en la evolución de los sistemas de partidos en las diferentes regiones del mundo, según el ponente. Bueno, tradicionalmente en Estados Unidos nosotros encontramos el bipartidismo entre los republicanos y los demócratas. Y están convencidos directamente ellos de que este bipartidismo le ha dado resultados al nivel de efectividad de las decisiones democráticas en más de 200 años, 240 años de la vida trascendental histórica de la democracia norteamericana. Hay un ejemplo muy cercano de Alemania, por ejemplo, donde el Partido Socialdemócrata alemán de origen marxista, negando hegelianamente también a los marxistas, superando ese concepto, es la socialdemocracia que hoy día tenemos, que defiende a los trabajadores y obreros alemanes. Pero junto a ellos había la democracia cristiana. Y cuando gana la señora Merkel, que era una alta y valiosa líder, dirigente del Partido Demócrata Cristiano en la parte oriental de Alemania, ya no es de la parte occidental alemana, cuando llega ella al poder, y sabemos que los primeros ministros, la decisión política está dada por parte del Parlamento, se pusieron de acuerdo y convocó a un acuerdo entre el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Demócrata Cristiano, del que es parte la señora Merkel. ¿Cuántos años gobernó la señora Merkel? 16 años. ¿De qué sirvió el ejercicio gubernamental de la señora Merkel? Cuando en el año 2011, 2009, 2010 hubo una crisis de resonancia económica terrible, producto de una crisis tremenda en el tema de vivienda en los Estados Unidos, ese estornudo provocó una pulmonía total en Europa. Se estaba cayendo la economía española, se estaba cayendo la economía portuguesa, estaba cayendo la economía griega. ¿Quién salvó esas economías? La Merkel. La Merkel lo salvó con decisiones políticas valientes, con fe y esperanza en sus propias convicciones y decisiones. Pero ¿acaso dijo no, sus partidarios dijeron no, aquí no puedes convivir con el Partido Socialdemócrata? Al contrario, fueron 16 años de sostén de gobernabilidad para Alemania y del sostén de la gran casa europea, cuyo papá y mamá es Alemania finalmente. Esos son dos ejemplos preclaros existentes de gobernanza pública. Latinoamérica, lastimosamente, salvo el caso de Milei en Argentina, después de derrotar históricamente al peronismo y tener un nivel de oposición permanente entre lo que es las ideas neoliberales y frente a lo que es el peronismo, están conviviendo con eso. La gran derrota existente de la conformación de las ideas marxistas en el poder boliviano se viene al suelo, porque hay una crisis económica terrible
en la cual lamentablemente tarde o temprano vamos a tener que recibir a bolivianos en el Perú, si que ya no los estamos recibiendo y están haciendo uso de la moneda peruana en la frontera Perú-boliviana. No tienen ni qué comer los bolivianos. De manera que esto hace ver de que a nivel latinoamericano se estén tratando de configurar nuevas oportunidades y nuevos frentes históricos, sociales, conforme a las experiencias europeas, norteamericanas y edificantes de las últimas en el caso argentino. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para nuestro quinto ponente. Y vamos a ir a un corte, 5 minutos. Invitamos al doctor Milton Vela Gutiérrez para la última ponencia. Vamos al corte y retornamos en menos de 5 minutos, por favor. Gracias.